parte se añadió después. No lo creo yo. Simplemente, ¿por qué? Por el tono que usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo termina de hablar de la ofrenda que se estaba colectando para la iglesia de Jerusalén, y termina en el capítulo 9. Y del capítulo 10 comienza otro tema, sobre todo el tema que tiene que ver con aquellos a encarar prácticamente a aquellos que hablaban mal de él dentro de la iglesia, y por supuesto de los falsos maestros que había. Así que el tema de hoy le he titulado "Cuando el orgullo es bueno". Dicen, bueno, suena el título un poco controversial, pero no lo es, porque hay orgullo que es bueno. Yo cuando pienso en esa parte de que hay orgullo bueno, creo que los padres sabemos que estamos orgullosos de nuestros hijos. Ese no es un orgullo malo, ¿verdad? Los hijos estamos orgullosos de vuestros padres. Así que sí hay orgullo bueno. No sé, está apagado allá, Armando, tal vez. Así que como introducción yo voy a hablar, no sé si alguna vez usted ha escuchado de los 7 pecados capitales. La palabra capitales realmente significa vicios, que es orgullo, codicia, envidia, ira, lujuria, enojo, glotonería y pereza. Pero el orgullo es uno de ellos, y creo que algunos de nosotros quizás en algún momento lo hemos practicado. Hemos practicado ese pecado de orgullo, o quizá más que uno de esos pecados hemos practicado. Si buscamos la definición de orgullo, encontramos muchas respuestas, muchas definiciones de lo que implica la palabra orgullo, lo cual no voy a meterme a explicar tantas definiciones, pero yo creo que esta palabra se entiende mejor cuando miramos un poco más de los síntomas del orgullo. Y puse algunos aquí para ir entendiendo un poco el tema. Por ejemplo, uno de los síntomas del orgullo es cuando se le roba la gloria y el crédito a Dios por los dones que recibimos. Eso es ser orgulloso. ¿Por qué? Porque le estamos robando a Dios o nos estamos atribuyendo lo que Dios nos dio. No importa el don que tengas, no importa la habilidad que tengas, la gloria es siempre ¿para quién? Para el que te lo dio. Cuando uno no practica eso, uno se está volviendo un poco orgulloso. Cuando tenemos otro síntoma, es un espíritu de superioridad. Cuando nos sentimos superiores a los demás, es un síntoma de orgullo. ¿Por qué? Porque el que hayas tenido privilegios, el que hayas tenido el privilegio de educarte, de nacer en una ciudad, de tener padres que te pudieron mandar al colegio, qué bueno. Otros nacimos en la aldea, que no había, no hombre, apenas se daba el primer grado, ¿no? Y ya te graduaban. ¿Qué pasa? No pasa nada. Entonces no debiera de haber ese espíritu de superioridad, porque al final de cuentas todos estamos hechos a la imagen de nuestro Dios. El egocentrismo, sentir ego, el espíritu testarudo y obstinado, eso es de orgullo. Te dicen las cosas, eso no está bien, y tú dices verde, 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 aunque esté rojo. Eso es orgullo. Una actitud de superioridad, insensibilidad a los sentimientos de los demás. Eso es orgulloso. A mí qué me importa lo que piense, cómo se sienta. No, ese es síntoma de orgullo. Debiéramos de ser sensibles a los sentimientos de los demás. Cuando se tiene
una actitud de crítica y de juicio. Cuando criticamos y enjuiciamos a los demás, otro síntoma de orgullo. Cuando tenemos impaciencia a los demás, cuando nos resistimos a la instrucción, es orgullo. A veces no aceptamos que alguien más sabe más que yo y nos puede instruir. ¿Quién es para que me diga a mí lo que yo tengo que hacer? Ese es un gran síntoma de orgullo. A veces, jóvenes, las cosas se aprenden con la edad. Y a veces por eso los adultos te dicen ciertas cosas. No las aprendes en el colegio. No las aprendes cuando estás joven. Te lo dicen los ancianos porque ya las vivieron. Hay cosas que simple y sencillamente se aprenden con la edad. Por lo tanto, dice el proverbio que cuando un hombre con canas esté hablando, le pongas atención. Y no lo digo por mí. Yo ni canas ya tengo. Ya quisiera tener que sea pelo. Culpar, otro síntoma de orgullo es cuando queremos culpar a los demás o cuando culpamos a los demás y rehusamos a tomar responsabilidad de nuestros propios errores y de nuestras propias elecciones. Tú eliges. Estoy leyendo un libro que dice que tú no puedes elegir tus circunstancias, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante ellas. Es tu elección. Así que la pregunta es: ¿cómo podemos obtener la victoria sobre todos estos síntomas de orgullo? Durante esta carta nos hemos enfocado en el poder de una vida positiva. Por lo tanto, realmente quiero enfocarme en eso, en lo positivo y no en lo negativo. Así que la receta de las Escrituras para vencer el orgullo es, miren, puse una definición muy corta de lo que es el orgullo. Para vencer el orgullo es depender y actuar directamente de Dios en cada área de la vida. ¿Cómo pienso yo el orgullo? Depende de Dios. Depender y actuar diariamente de Dios en cada área de la vida. Depende de Dios. El orgullo, hermanos, es como la barba, los que tienen barba. ¿Qué pasa si no te rasuras? Si no te afectas, crece. Así que el orgullo a veces tenemos que continuamente estar pues nos tenemos que estar afectando continuamente. Ahora bien, es interesante que la iglesia de Corintios, las primeras iglesias, estaban confundidas. No entendían, confundían la palabra orgullo con humildad. Decían, unos decían humildad es debilidad. Otros decían mil cosas, pero el apóstol Pablo estaba interesado en enseñarle a la iglesia que humildad realmente era lo que ellos debieran de practicar. Ahora, en nuestros días hay personas que también están confundidas sobre el orgullo. Así como hay personas que están confundidas sobre los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales se llaman capitales porque te llevan a otros pecados. Nada más por eso. Pero leí una historia para hacerles ver de que en nuestros días todavía hay personas que están confundidas sobre el tema del orgullo. Dice que había un pastor que predicaba sobre la arrogancia y el orgullo. En la mañana predicó sobre la arrogancia y en la tarde volvió a predicar sobre la arrogancia y el orgullo. Y finalmente una mujer de la iglesia se le acercó y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Dijo: pastor, yo tengo problemas con el orgullo. Dijo: por cierto, pastor, antes de venirme al templo yo cometí el pecado del orgullo. El pastor le llamó mucho la atención y le dijo: cuéntame. Dijo: pastor, yo antes de venirme me pasé 1 hora
parada frente al espejo, mirando lo hermoso que Dios me hizo, lo hermoso que Dios me hizo. Dice el pastor, se le quedó viendo y le dijo: mujer, eso no es orgullo. Eso no es orgullo. Eso es imaginación. Estabas confundido. Se estaba imaginando. Ya ve que sí hay personas que están confundidas. Hoy quiero hablar sobre el orgullo que es saludable, que es sano. Quizá usted se pregunte: Pastor Fortino, ¿hay orgullos que es bueno? Sí, la respuesta es sí. El apóstol Pablo, en los 2 últimos versos del capítulo 10, nos dice esto. Como dicen las Escrituras, Pablo usa las Escrituras. Si alguien quiere jactarse, ¿qué dice? Que se jacte solamente ¿de quién? Del Señor. Si alguien se quiere sentir orgulloso, que se sienta orgulloso ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué? Dice, porque cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Me recuerda este pasaje cuando dice la palabra del Señor que el diablo iba a acusar a Job y que Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo, ¿qué? Job, hombre recto? Ese elogio era de parte de Dios por su siervo. No es que Job más bien, no es que Job se gloriaba, sino Dios se lo elogiaba a Job. El apóstol Pablo se toma el capítulo entero para explicar sobre el orgullo que es bueno y es sano. Pablo nos dice que hay un orgullo que nace del contentamiento del corazón. Él nos dice que hay un orgullo que se debe de exhibir. ¿Cuál? El sentirse orgulloso de haber conocido a Dios, dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Él nos dice que hay un orgullo que se debe de expresar. Pablo nos da 3 características de un orgullo bueno, por decirlo así. Veamos el primero. El creyente que se jacta o que tiene orgullo en el Señor muestra ¿qué? Muestra misericordia. La diferencia entre el orgullo malo y el bueno es clara. El orgullo, la jactancia mala nunca muestra misericordia. Siempre quiere venganza, siempre quiere destruir. El orgullo bueno siempre dice: hey, sé gentil, es tu hijo. Sé gentil, es tu esposa. Sé gentil, son tus padres. Llévatela calmada. Sé misericordioso, sé paciente. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo. La Reina Valera dice: les ruego con la humildad. Óigalo bien. En la palabra de ternura, en la Reina Valera 60 dice humildad. Y bondad de Cristo. Aunque me doy cuenta de que piensan, siempre hay esos pensadores en las iglesias, que soy tímido y en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Tremendo pasaje, hermano. Hay personas que piensan que cuando estoy de lejos, hombre, me pongo bien valiente, pero cuando estoy de cara a cara, me intimido. Dijo, hay personas que piensan eso de mí. ¿Por qué? Porque estaban confundidos, estaban confundiendo la ternura y la bondad del apóstol Pablo, por la cual, cómo se expresaba con ellos. La mayoría de las personas confunden mansedumbre con debilidad, pero la verdad es que es lo opuesto, porque mansedumbre significa poder bajo control. El apóstol Pablo, como había fundado esta iglesia, tenía el poder para escribir lo que él quisiera, pero no fue así. Él está usando palabras sanas en realidad.
Él está siendo misericordioso. Pero la palabra misericordia es cuando tienes tu mano sobre tu oponente y puedes lastimarlo, pero decides no hacerlo. Es cuando estás en la posición superior ante tu crítico, pero decides no usarla para lastimarlo. Así que quizá usted me está diciendo: pastor, usted no está viendo el mundo, usted no está viviendo en el mundo real. Usted me dirá: pastor, todo lo que está diciendo no funciona. Por ejemplo, en la política no funciona. Pastor, todo lo que está diciendo en los negocios no funciona. Bueno, hermanos, tal vez no funcione en el mundo, pero desde la perspectiva bíblica Dios nos pone las reglas y nosotros nada más tratemos de cumplirlas. Si Dios dice que funciona, funciona. Funciona más la humildad que la soberbia. La confusión de ver la mansedumbre como debilidad no es algo nuevo. En los tiempos del apóstol Pablo había personas que veían la mansedumbre y la ternura del apóstol como debilidad. Confundían la humildad con falta de valor. Malentendían el poder bajo control con falta de poder. Humildad y mansedumbre son dos cualidades que el mundo no las entiende. ¿Por qué? Dice: porque cuando estoy de lejos es muy valiente, pero cuando está de cerca se intimida. Cuando leemos este pasaje nos deberíamos de preguntar: ¿cómo es posible que siendo un hombre que naufragó, se aventuraba en el mar para llegar a un pueblo más, cómo es que un hombre se encaraba ante los poderes del gobierno y les decía: si ustedes no se arrepienten, ustedes les toca encarar el juicio de Dios en aquel día? ¿Cómo es posible que ahora su iglesia, la iglesia de que él había alcanzado, algunos miembros de la iglesia que él había fundado, por decirlo así, ahora están diciendo de él que él era un hombre débil, que más bien que era un hombre dos caras, que cuando estaba de lejos se ponía bien valiente y que cuando estaba de cerca se acobardaba? Porque eso era lo que estaban diciéndole los maestros a los miembros, y ya se lo estaban creyendo. Todo lo que él estaba viviendo, todo lo que él vivía, se le olvidaba a los miembros en un instante y empezaron a dudar. Dice Pablo: no piensen así. Mas sin embargo, al apóstol Pablo la crítica no le importaba tanto. Mire lo que dice el texto: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones. ¿Por qué dice esto? ¿Sabe lo que dice el texto en la Reina Valera 60? Las armas que usamos no son carnales. ¿Por qué? Porque también lo estaban acusando, que el apóstol Pablo, como tenía una cara, lo estaban acusando de tener dos caras. Entonces decían: el apóstol, su líder, tiene dos caras. Entonces anda en la carne, está viviendo en la carne. Y Pablo dijo: no se equivoquen. Es cierto que estamos en la carne, pero no militamos en la carne. No usamos las armas del mundo, no usamos las armas carnales, usamos las armas ¿qué? Espirituales, que son capaces de destruir fortalezas. En otras palabras, el apóstol dice: no caminamos en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? No usamos nuestras capacidades personales, no usamos nuestras capacidades en las cuales nosotros crecimos, por decirlo así, el apóstol. No. Tampoco estamos usando nuestro propio razonamiento, mucho menos nuestro conocimiento, sino todo lo que les usamos para con ustedes, todo lo que les decimos son armas, son cosas divinas.
Mas sin embargo ellos decían, no, 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 anda en la carne el apóstol. ¿Para qué le hacen caso? Es débil. ¿Sabe qué, hermanos? Al apóstol Pablo lo estaban juzgando por las apariencias. Muchos dicen que cuando estuvo en Corintios, la verdad el apóstol Pablo se enfermó y se deterioró mucho físicamente. Pero Pablo llegó a decir que cuando él era débil, él llegó hasta gloriarse de su debilidad, porque era cuando el poder de Dios se manifestaba en él. Pero la gente, hubo personas que lo miraban débil quizá físicamente y lo malinterpretaron. Dijeron, ven, anda en la carne. Por eso el apóstol llegó a decir, por lo tanto me gloriaré en mis debilidades, porque ahí se manifestaba el poder de Dios. No que andaba en la carne, no. Pero a él lo empezaron a criticar por las apariencias. Qué triste es que a nosotros a veces nos critiquen o hablen de ti, de alguien, por las apariencias. Por lo que vistes o por lo que no vistes, por lo que tienes o por lo que no tienes. No, Señor. El hombre interno, el hombre de adentro, hace la diferencia. Las armas divinas que están diseñadas para acabar con la arrogancia, con el poder del enemigo y ponerlo en vergüenza. Esas son las que usaba el apóstol Pablo. A veces, hermano, cuando nos escuchan predicar sobre los valores cristianos y la moralidad, llegan a decir que los cristianos somos arrogantes. Llegan a decir que los cristianos somos personas que juzgamos a los demás. Nos juzgan cuando hablamos en contra del aborto. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende cuando decimos que odiamos el pecado, pero amamos a los pecadores. No los entienden. Jesús continuamente confrontaba el pecado, pero siempre confortó y aceptó a las personas que hacían el pecado. Pero siempre les apuntó su pecado. Así que la persona que se jacta en el Señor enfoca que está orgulloso de su Dios, enfoca su orgullo en Dios y no en él mismo. Él tiene un genuino entendimiento y convicción que él es totalmente indigno de la gracia de Dios. Nadie merece la gracia de Dios. Dios nos la regala. Dios nos la regaló en Cristo Jesús. Usted y yo no hicimos nada para que Dios nos enviara a su Hijo. Dice que nosotros lo único que en realidad hacíamos era pecado y nada más que eso, pecado. Por eso la Biblia dice que Dios murió por los pecadores. Por eso, hermanos, la gloria y el crédito siempre son para nuestro Dios. El apóstol Pablo llegó a decir esto, miren, para mí, hermanos, después de Jesucristo, el hombre que ha impactado más la iglesia, más al mundo con el evangelio fue el apóstol Pablo. Pero mire, hermano, mire cómo él se expresaba de sí mismo. ¿Qué dice, hermanos? Que dijo, no, soy el más, no, dijo, soy el más que insignificante de todos los apóstoles. ¿Sabe que él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento? Pero él dice, yo soy el más insignificante. De hecho, ¿qué dice, hermanos? Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Cómo lo hice? El hombre que impactó tanto la vida de los creyentes, que fundó tantas iglesias, que llevó el evangelio donde nadie lo había llevado, se siente indigno. Ahora, ¿acaso eso es falta de carácter? Eso es humildad. Eso es decir,
reconozco que todo lo que soy, aún así no soy mucho. Este pasaje nos está diciendo que el orgullo bueno tiene que ver con quién es Dios y no con quiénes somos tanto nosotros. ¿Quién es Dios, hermano? En la vida de la... Por eso el apóstol Pablo dice, yo no soy nada, pero Dios lo es todo. Yo no sé cómo usted se siente, pero nosotros en realidad, hermanos, somos siervos y Él es el Señor. Amén, hermanos. Lo que sigue. El creyente que se jacta en el Señor edifica y ¿qué más? Y levanta. No destruye, edifica y levanta. Para eso Dios nos puso acá. Fíjense en los hechos, dice el pasaje. Fíjense en los hechos evidentes, dice el apóstol a los creyentes de Corintios. Dejen de estar juzgando. Fíjense en los hechos. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, dice, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. ¿Sí? Pablo dice la influencia, la autoridad que yo ejerzo en ustedes es para edificarlos, no para destruirlos. En otras palabras, no soy como los otros maestros que van a su iglesia y empiezan a hablar mal de otros predicadores. No lo soy, Luis. Empiezan a hablar mal de otra iglesia. No lo soy. Mis palabras son para edificar, para levantar, para animar. Así que Pablo dice, no me juzguen en la base de la apariencia. O no me juzguen en lo que dicen esas personas. Fíjense en qué dice en la primera parte del texto. Fíjense en los hechos. No en lo que les dicen. Examinen mi vida, examinen la vida de esas personas y compárenlas. Y ahora sí dense cuenta quién está bien y quién está mal. Dijo, porque si ellos dicen que son de Cristo, también deben de aceptar que también nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Entonces prácticamente dice el apóstol Pablo, si es así, ¿somos qué? Somos hermanos en Cristo. Pero si ellos dicen, Pablo no le pertenece a Cristo, no es cristiano, yo sí soy cristiano, dijo, fíjense las evidencias. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué hice yo con ustedes? ¿Qué dije yo con ustedes? Dijo, y saquen sus conclusiones. Queridos hermanos, yo escribí, queridos hermanos del Centro Familiar Cristiano, esto es lo que debemos de ver en las personas. Fíjese si la vida de él o de ella impacta la vida de las personas de manera positiva o de manera negativa. O ella o él edifica el cuerpo del Cristo o destruye el cuerpo del Cristo. O ella fortalece o él fortalece el cuerpo o lo debilita el cuerpo que es la iglesia. Mire si lo que dice le ayuda a su crecimiento espiritual o lo destruye o le mengua en su crecimiento espiritual. Así que hermanos, no es que tan bien se ve o que tan elocuente habla, no que tan bien actúa en público. Pablo dice, juzga las vidas. Ahora había maestros que le decían a los creyentes de Corintios, nosotros tenemos la verdad, Pablo tiene la mentira. Nosotros somos cristianos, Pablo no es cristiano. Nosotros si somos valientes les decimos la verdad, Pablo es cobarde. Qué triste, ¿no? Pero lo más triste no es que no existan esas personas, es que los creyentes se dejen engañar. ¿Por qué? Porque Pablo había vivido con ellos y Pablo los había alcanzado. Yo tengo que decir algo aquí. Los jóvenes les ha tocado vivir una era diferente. Dije diferente, no mejor, ni tampoco peor. Pero aquí en la familia, hermanos,
No se trata de quién tiene la razón, el joven o el anciano. Se trata de entendernos, de comunicarnos y llevarnos bien. A veces, es que mi papá está mal. No está mal. No está mal porque no piensa como tú. Simplemente a veces no te entiende porque él vivió en otra etapa. Pero la comunicación es clave para esto. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos, dice el Pablo, ahora déjenme decirles algo, dice el apóstol Pablo, esas personas, dame el texto hermano, esas personas, de esos que hablaban en la iglesia, deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como las que decimos en nuestras cartas, que llegan desde lejos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando vaya yo, esas personas que le dicen que yo soy débil van a saber que lo que le digo en las cartas se los voy a decir cuando llegue, ¿qué? En personas. Pablo dice, no se equivoquen. Yo soy el mismo cuando les escribo que cuando estoy en persona. No tengo dos caras. No soy hipócrita. Ya lo verán. Lo que sigue, por último. El creyente que se jacta en el Señor es tenaz. Es persistente. Dame el texto, hermano. Cuando la gente se alaba a sí mismo, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. En muchas ocasiones, cuando pensamos en la humildad, pensamos que tiene que ver con alguien que no tiene mucha educación. Oh, es humilde. Con alguien que está enfermo. Oh, es humilde. Con alguien que tiene problemas para caminar. A veces miramos a alguien que por ahí tiene problemas para caminar. Oh, es humilde. Incluso yo leía que hay personas cuando ven a alguien con una ropa sucia por ahí en la calle. Oh, es humilde. No necesariamente. ¿Quién les dijo eso? Desde la perspectiva bíblica no necesariamente es así. La humildad bíblica es esta, hermano. Es una convicción general de alguien indigno de la gracia de Dios. Humildad es una convicción general de todo, de alguien indigno de la gracia de Dios. Eso es humildad, reconocer que en ninguna área de la vida no lo merecíamos. Tienes hijos, Dios te los dio por gracia. Tienes salud, Dios te lo dio por gracia. Tienes finanzas, Dios te lo... Todas las áreas de tu vida. Yo a veces me pregunto, ¿qué hice yo en la otra vida para que Dios me bendiga tanto en esta? A pesar de mis luchas. Porque Dios nos bendice aquí, hermanos. Algo bueno hicimos tal vez en la otra vida. Dice, pastor, ¿cuál otra vida? Es mi manera de decir nada más. Es que yo siempre le digo a mi hija que ella vino de la otra vida. Pero dice el pasaje, mis queridos hermanos, Dios bendice a los que son, ¿qué? ¿Pobres en qué, hermanos? Sí. Exacto. Pobres en espíritu. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso es humildad. Oh, yo reconozco que necesito de Dios. La verdadera humildad dice, sin la gracia de Dios estoy en bancarrota. La verdadera humildad da el crédito de todo lo bueno que le pasa en su vida a Dios. La salud, la buena vida, la casa, los hijos, los carros, todos por gracia de Dios. Las personas humildes son aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios, no importando el precio que se pague. Fuera de Cristo, el apóstol Pablo es uno de los seres humanos que más ha impactado la iglesia. Pero dijo que él era el pecador más grande de todos los pecadores. Él llegó a decir eso. Dijo, llegó a ponerse como que era el último de los santos, no el primero. Contrario a la arrogancia y el orgullo de los maestros falsos de sus días. Humildad para el apóstol Pablo no significaba que debería rendirse ante sus enemigos. No, eso
humildad significa que usted y yo debemos de pelear por la verdad. Humildad no significa que usted y yo debemos de perder nuestra tenacidad, nuestra persistencia. Bueno, ya está bien, para no estar discutiendo, él tiene la razón. Pablo dijo, no, ellos están equivocados. Pero para no estar discutiendo, está bien, ellos tienen la razón. Pablo dijo, no la tienen. Humildad es tener orgullo bueno y exhibir a Dios. Humildad es sentirse orgulloso de quién es el Señor, de que nos ha dado la vida que ahora tenemos y disfrutamos, y que nunca podamos comprometer su verdad. Yo escribí, queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, en humildad debemos de rendirnos completamente a nuestro Dios y sentirnos como se sentía el salmista David. Mire lo que dice el Salmo. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Me suena como a Faraón, ¿no? Sus caballos y sus carros de guerra. Dice, pero nosotros, dice el salmista, nos jactamos ¿en qué? En el nombre de nuestro Dios. Muchas naciones se sienten orgullosas de sus caballos, de aquellas carretas que le ponen a los caballos y van a las guerras y atropellan a las naciones. Dijo, nosotros no. Es que ellos no peleaban, hermano. Dios peleaba por ellos. Es que ellos no necesitaban caballos para ganar a una guerra. Ellos lo único que necesitaban es estar de acuerdo con su Dios y seguir instrucciones de su Dios. Ellos no tenían ejército, mucho menos caballos, mucho menos carretas. Pero ellos tenían a todo un Dios poderoso, y por eso dice el salmista, nosotros, si hay algo en lo cual nos sentimos orgullosos, es nos sentimos orgullosos de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Quizá el salmista David se recordaba, dieron 7 vueltas y los días y las murallas, ¿qué? Cayeron. Llegaron a una ciudad, les decían, allá está una ciudad poderosa. Cuando llegaban ellos ahí para conquistar, ya toda la gente se había ido, ya no peleaban. Y entonces decían, ese es nuestro Dios. Hermano, si estás orgulloso en la vida, en realidad, siéntete orgulloso de que conociste a Dios en la tierra, de que lo conoces y puedes hablar con Él, y que las batallas más grandes Él las pelea por ti. Siempre ha existido personas que se sienten orgullosos de sus logros materiales, como los egipcios, pero el salmista dice, nosotros no. Hay otro pasaje ahí que dice el salmista, solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren. ¿Qué dice? Si hay algo que te debe de animar, anímate en el Señor. Este es el buen orgullo del que estoy hablando. El salmista en estos versos está diciendo, tengo orgullo, pero mi orgullo está en el Señor que me ama, en el Dios que me redime, en el Dios que ha muerto por mí, en el Dios que se levantó de entre los muertos, en el Dios que me ha prometido la victoria sobre mis dificultades, mis luchas y mis pruebas, en el Dios que me ha prometido fortaleza en medio de las tribulaciones. Eso es orgullo. Ahora dice, pastor, yo conozco personas que no se sienten orgullosas de su Dios, porque le han pasado cosas terribles, porque han perdido sus seres queridos de manera muy trágica. Otros pastores han orado tanto y Dios no les ha contestado y se sienten hasta decepcionados. Espero en Dios que usted no sea una persona de esas, porque eso a mí me suena que usted no conoce la dulzura de nuestro Dios. Usted no conoce al Dios que camina en el valle de oscuridad con usted. Usted no conoce al Dios que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré ¿qué? Contigo. Mi vara y su vara y su callado estarán ahí. Ese es el Dios que yo conozco. Muchos me dicen, pastor, ¿cómo usted le hizo para regresar a predicar tan pronto? Por la gracia de Dios.
Porque yo me lleno con Dios. Porque yo en la casa me sentía vacío. Pero aquí en la iglesia y haciendo lo que hago, yo se me olvidan muchas cosas. Y me lleno en el Señor. Así que, hermanos, termino con esto. Querido amigo, hermanos, las Escrituras nos dicen que Dios tiene cuidado hasta del cabello que se nos cae de la cabeza. Si nunca has experimentado el compañerismo y la compañía de Dios en los momentos difíciles de tu vida, es porque quizá en realidad no le conoces, o quizá estás desconectado de Dios. Pero todos los que le conocemos te podemos testificar que Dios siempre se manifiesta en el valle del dolor y de la sombra. Así que Dios te toma de la mano para sostenerte y para darte fuerzas, esas fuerzas que no se terminan. Me gustaría pedirte que hicieras una oración conmigo, diciéndole: Señor, ven a mi vida en este momento. Señor, sé mi dueño en este momento. Me gustaría pedirte que le dijeras a Dios: Señor, guía mi vida, ilumina mi corazón, para poder sentirte todos los días. Haz esta oración conmigo ahí. Señor Jesús, te ruego que vengas a mi vida. Te ruego que seas mi dueño, que tú me guíes en todo y que nada ni nadie me separe de ti, porque tú eres el Dios en el cual yo puedo gloriarme y exhibir a los demás, como dijo el salmista. Yo quiero sentirme orgulloso de haberte conocido en la tierra. En el nombre de Jesús. Si usted ya le conoce, solamente le puedo decir que siga purificando su vida, siga creciendo en el Señor, ore más de lo que ora, memorice más de lo que ha memorizado, para que empiece a conocer de una manera más profunda de lo que lo conoce, y que su aventura, su jornada espiritual sea maravillosa en esta tierra, y que queden esas huellas de usted para los que vamos detrás de usted. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque eres nuestro Dios, el cual lo ha dado todo por nosotros. La gloria, la honra y el honor siempre serán para ti, desde hoy y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios me los bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.